ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? En los mecanismos de las arritmias. Habíamos dicho que tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias se producen por alteraciones en el origen o en la génesis del impulso y alteraciones en la conducción del mismo. Las bradiarritmias, por ejemplo, se pueden explicar por alteraciones en el origen del impulso cuando hay disfunción del nódulo sinusal, ya sea lo que se llama un arresto cardíaco o ya sea bloqueos de salida del nódulo sinusal, o por trastornos en la conducción, por ejemplo, cuando hay problemas de conducción en el sistema de conducción, valga la redundancia, sobre todo a nivel del nodo auriculoventricular. Mientras que las taquiarritmias pueden presentar alteraciones en el origen del impulso eléctrico cuando se producen por un incremento de la automaticidad o por actividad gatillada, y trastornos en la conducción del impulso cuando se producen por el mecanismo que con mayor frecuencia causa las taquiarritmias, que es el mecanismo de la reentrada. La automaticidad es una propiedad que ya sabemos es intrínseca para las estructuras como el nódulo sinusal, el nodo auriculoventricular y los diferentes niveles del haz de His, ¿no? Del haz de His y el sistema de His-Purkinje. De modo que pueden haber taquiarritmias que se produzcan por incremento en la automaticidad simplemente del nódulo sinusal. Y el nódulo, ¿no? Simplemente por aumento de la automaticidad del nódulo sinusal. Sabemos que la propiedad de automaticidad del nódulo sinusal está dada por esta fase 4 inestable, ¿no es cierto? Por esa pendiente despolarización. A ese nivel comienza a haber pequeñas despolarizaciones, ingresos de calcio a la célula a través del canal sodio-calcio, ¿no es cierto? Hasta que alcanza el potencial umbral y luego se despolariza por medio de la entrada del calcio a la célula. La fase 0 en el nódulo sinusal está dada por la entrada del calcio, ¿no es cierto? Entonces, esa propiedad de la pendiente despolarización o fase 4 inestable está muy desarrollada en el nódulo sinusal, está desarrollada en el nódo B, menos desarrollada en el sistema de His-Purkinje, pero existen esa propiedad. De modo que el nódulo sinusal está muy influenciado también por el sistema nervioso autónomo. De manera que, por ejemplo, cuando predomina el parasimpático se libera acetilcolina. La acetilcolina promueve el ingreso de potasio a la célula. Esto ocasiona que las células del nódulo sinusal se hiperpolaricen y esto ocasiona que la pendiente de despolarización se vuelva más horizontal y la frecuencia cardíaca disminuye. Por eso es que la activación del parasimpático produce bradicardia. Al revés, la activación del simpático a través de los receptores beta 1 promueve la entrada de calcio a la célula. Y esto hace que sea más factible la despolarización y la pendiente de despolarización se vuelva más vertical, de manera que la frecuencia cardíaca aumenta y pueden aumentar hasta frecuencias cardíacas sinusales de 200 o un poco más de 200 y ser sinusal. De hecho, la frecuencia intrínseca del nódulo sinusal está entre 30 latidos por minuto hasta más de 200 latidos por minuto. Si en promedio consideramos normal de 60 a 100, pero existen esos extremos, ¿no? Esta propiedad del nódulo sinusal del automatismo también puede estar desarrollada o estar presente en algunos tejidos del corazón, en algunas zonas del corazón, como por ejemplo la desembocadura de las venas pulmonares, o la desembocadura de las venas pulmonares, o la vena cava superior, o el tracto de salida de los ventrículos. También puede estar desarrollada o presente ahí, y activarse por determinadas circunstancias, ¿no? De hecho, por ejemplo, se dice que la desembocadura de las venas pulmonares es el origen de la fibrilación auricular paroxística, o la causa de la fibrilación auricular paroxística
inicialmente por lo menos se encuentra a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares con incremento del automatismo. Lo mismo pasa a nivel del seno coronario, que también existe incremento del automatismo, o también en el tracto de salida de los ventrículos. Algunas condiciones aumentan en dichos tejidos esta propiedad del automatismo, como por ejemplo la hipopotasemia, la misma isquemia, que nos pueden dar lugar a nivel ventricular, ¿no? La isquemia miocárdica nos puede dar lugar a un ritmo ilioventricular acelerado, a taquicardia ventricular y también, ya sea producida por isquemia y, como hemos hablado, por la reperfusión. De hecho, hemos dicho que un criterio de reperfusión es que el paciente haga arritmia, ¿no es cierto?, cuando lo estamos trombolizando. Luego, las arritmias por actividad gatillada, se producen por despolarizaciones que ocurren en las fases tardías del potencial de acción. A estas despolarizaciones que ocurren en la fase tardía del potencial de acción se llaman postdespolarizaciones. Estas postdespolarizaciones pueden ocurrir en la fase 2 y 3 del potencial de acción, y entonces estamos hablando de postdespolarizaciones tempranas. Mientras que cuando estas ocurren en la fase 4 del potencial de acción, estamos hablando de postdespolarizaciones tardías. Las postdespolarizaciones tempranas se producen por un aumento, una sobrecarga intracelular de calcio. Y esta sobrecarga intracelular de calcio se produce fundamentalmente en aquellas condiciones que prolongan el QT, como por ejemplo el uso de medicamentos que prolongan el QT, la famosa amiodarona, que puede prolongar el QT. Y la prolongación del intervalo QT nos puede producir o predisponer a una arritmia ventricular, una taquicardia ventricular específica conocida como torsión de punta, taquicardia nicoidal o torsión de punta. Esta puede ser sostenida o no sostenida. Si es sostenida, nos puede llevar a la muerte del paciente, y si es no sostenida, nos puede llevar simplemente a síncope o simplemente pasar asintomática. De modo que condiciones que prolonguen el QT y aumenten el calcio intracelular nos predisponen a esto, predisponiendo a esta taquicardia. ¿Qué otras condiciones predisponen a prolongación del QT? Por ejemplo, la hipocalemia, es decir, la hipopotasemia, la hipomagnesemia, también prolongan el QT. Y luego la bradicardia severa también condiciona esto, de modo que los pacientes que tienen una bradicardia severa también prolongan su intervalo QT y pueden desarrollar este tipo de arritmias. Por eso que, por ejemplo, en cuidados intensivos no tienen tanto miedo al desarrollo de la bradicardia. Pero tienen que no solamente medir la frecuencia cardíaca, sino también el intervalo QT. Si la bradicardia se asocia a prolongación del intervalo QT, bueno, ahí sí tenemos que tener problemas, pero realmente no es que tenemos que tratar esto, sino tenemos que tratar lo que está produciendo la bradicardia, hipomagnesemia, hipopotasemia o alguna condición neurológica que pueda estar produciendo la bradicardia. Eso es lo que hay que corregir. Y en todo caso, en esas condiciones, incluso hasta aumentar la frecuencia cardíaca, disminuye el QT y mejora el paciente. Luego están las postdespolarizaciones tardías, que también son despolarizaciones que, como les dije, ocurren en la fase 4 del potencial de acción. Esto también se debe a un incremento del calcio intracelular. Estas postdespolarizaciones pueden producir arritmias malignas, y una condición bastante común relacionada a postdespolarizaciones tardías es la intoxicación digitálica. Por eso la digoxina no está considerada como antiarrítmico. La digoxina es uno de los fármacos más proarrítmicos que existen, ¿no? Y en algún estudio se demostró que incrementaba la mortalidad, especialmente de las mujeres, en un estudio sobre insuficiencia cardíaca. El tema era que no tuvieron cuidado en dosificar a las mujeres. Las mujeres tienen menos masa muscular, más grasa, por eso se acumula más en las mujeres. Es decir, simplemente hay que dosificar bien. La isquemia miocárdica también puede producir postdespolarizaciones
pospolarizaciones tardías y favorecer el desarrollo de arritmias malignas. El mecanismo más común por el que se producen las taquiarritmias es el mecanismo de reentrada. ¿No? El mecanismo de reentrada. Existen dos tipos de reentradas, la reentrada anatómica y la reentrada fisiológica. En la reentrada anatómica existe en el miocardio, existe en el corazón, a nivel del corazón podríamos decir en cualquier parte, en el miocardio existe una zona anatómicamente inactiva. Anatómicamente inactiva. En la reentrada fisiológica, esa zona eléctricamente inactiva es temporal, es transitoria. ¿Ya? Es temporal y es transitorio. De manera que, por ejemplo, el mecanismo de reentrada más frecuente es el anatómico. Existen algunas condiciones para que se dé esta reentrada. Uno, tiene que existir un bloqueo unidireccional en alguna de las vías, ¿no? Y dos, tiene que existir una conducción lenta en la misma vía donde está bloqueado el sistema. Es decir, en la otra vía donde está bloqueado el sistema. Existe un bloqueo unidireccional, de manera que no pasa en el sentido, digamos, superior-inferior, no pasa en el impulso eléctrico, y sí pasa por la otra vía, ¿no? Pero en esta vía la conducción es lenta. En esta vía, la conducción es lenta. Eso, ambas situaciones son claves. Uno, no pasa el impulso por acá y solamente viene por acá. La conducción lenta por esta vía permite que este tejido despolarizado antes se recupere de su periodo refractario. Entonces, mientras se conduce aquí, esto ya fue despolarizado antes. Viene el impulso eléctrico, despolariza acá, pero ¿qué? Se conduce lento, le da tiempo para que este se recupere. Y entonces se establece un circuito cerrado, una circulación circular, valga la redundancia, del impulso eléctrico. ¿Ya? Entonces, las dos situaciones son claves: el bloqueo unidireccional, la conducción lenta en otra vía y esta vía de conducción rápida en otro sentido, y entonces el impulso eléctrico se conduce y produce taquicardia, taquiarritmia. Ese mecanismo, por ejemplo, dicen que es el responsable también, una vez de desencadenar el automatismo en las venas en la desembocadura de las venas pulmonares, ocurre esa reentrada en las venas pulmonares y es responsable de la fibrilación auricular paroxística, por ejemplo, ¿no? Pero en las venas pulmonares el mecanismo suele ser fisiológico, es lo que se teoriza en la actualidad. ¿Cómo abordamos al paciente con arritmia? Lo básico es la historia clínica. Es muy importante la historia clínica de un paciente con arritmia. ¿Para qué? Para detectar si tiene enfermedad cardíaca. No es lo mismo que el paciente venga manifestando alguna molestia de arritmia. ¿Cuáles son las molestias de arritmia? Disnea, fatiga, palpitaciones, síncope. Esas son las molestias de arritmia. A veces pueden tener angina debido a la frecuencia muy alta, pero lo más importante es que tienen disnea, fatiga, presíncope, síncope y palpitaciones, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones de una arritmia. Si mi paciente viene con esas manifestaciones, muy probablemente tenga una arritmia cardíaca, una arritmia. Tengo que detectar si tiene enfermedad cardíaca. No es lo mismo la repercusión de la arritmia en un paciente sin enfermedad cardíaca que en un paciente que tiene enfermedad cardíaca, especialmente isquemia miocárdica o una cardiomiopatía. Si mi paciente con una cardiomiopatía hipertrófica tiene palpitaciones, mejor abro bien los ojos, abro bien las orejas, porque de repente ese paciente está haciendo una arritmia maligna. Igual pasa con el paciente con isquemia. Si mi paciente con problema valvular viene con palpitaciones dignas, está haciendo fibrilación auricular. Entonces, pero si mi paciente lo examino, le hago algún tipo de anamnesis para ver también si hay antecedentes familiares de cardiomiopatías, entonces, y no tiene nada de eso, el significado de esa arritmia, sobre todo desde el punto de vista de sobrevida, no es muy malo. Probablemente, yo un chiste malo al respecto, por ejemplo,
Cuando no les encuentro nada a los pacientes, les digo, no se preocupe, esa arritmia es como la suegra. Es tibia, pero no mata, ¿no es cierto? Pero no hago el mismo chiste cuando tienen cardiomiopatía hipertrófica, o tienen isquemia, o tienen problema vascular. Porque sí, esa arritmia la pueden o lo pueden tratar. Si tiene enfermedad pulmonar, también es diferente. La medicación, como acabamos de mencionar, es muy importante. ¿Sí? El uso de digoxina, el uso de antiarrítmicos tipo amiodarona, que es tan popular el uso de la amiodarona, ¿no es cierto? La amiodarona es un buen antiarrítmico, su uso es muy popular, pero es una droga que tiene muchos efectos colaterales y que incluso puede causar la muerte del paciente. Tiene efectos colaterales a nivel de la piel, a nivel de la tiroides, a nivel de la vista, a nivel pulmonar, y ninguno de esos efectos es irreversible. Cuando se usa amiodarona por mucho tiempo, a veces la piel se pone azul, se vuelven pitufos, azul, se ponen azul, se vuelven pitufos y no hay nada que, o sea, no es, ninguno de sus efectos colaterales es reversible. Entonces no usen amiodarona de una forma indiscriminada, ¿no es cierto? La historia familiar la acabamos de mencionar, es importante preguntar acerca de muerte súbita temprana en la familia, ¿no es cierto?, para tratar de descartar alguna cardiomiopatía o también condiciones raras como canalopatías, como lo que se llama, por ejemplo, la enfermedad de Brugada. Luego, todo paciente con una probable arritmia tiene que ser sometido al electrocardiograma. El electrocardiograma a veces nos da el primer paso y nos da el diagnóstico y nos da la posibilidad terapéutica para este paciente. A veces una historia clínica, un examen físico bien hecho y un miserable electrocardiograma inventado hace más de 100 años nos da la clave diagnóstica de este paciente. Supongamos que el paciente viene por una taquiarritmia, lo que se llama una taquicardia paroxística supraventricular. En los próximos días veremos eso. Y le hacemos un electrocardiograma y entonces detectamos que tiene ¿qué cosa? Tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Es decir, una onda P, un intervalo PR corto y onda delta. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, lo que se llama un síndrome de preexcitación. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un síndrome que consiste en la presencia de un fascículo de conducción aberrante, diferente. El único sistema de conducción entre la aurícula entre las aurículas y los ventrículos, ¿cuál es? El nodo auriculoventricular, no hay otro. Pues bien, hay situaciones en las cuales existe un fascículo de conducción aberrante entre las aurículas y los ventrículos. Puede ser entre aurícula derecha y ventrículo derecho, o entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Puede existir. Y esos predisponen, a veces los descubrimos en el electrocardiograma porque se produce esta alteración, onda P, intervalo PR corto, que casi no existe, y onda delta. A veces lo descubrimos por eso, y significa entonces, y el paciente viene por taquicardia, y significa entonces que tiene un síndrome de preexcitación, y hacen taquicardias paroxísticas supraventriculares, etc. Entonces el electrocardiograma puede resultar el primer paso y el más importante en el diagnóstico y en la decisión terapéutica para ese paciente. Luego podemos descubrir que el paciente tiene un intervalo PR corto, como aquí, un intervalo QT corto o un intervalo QT largo. Podemos descubrir eso. Es muy importante, por eso les decía en las prácticas, cuando rotaban conmigo, les decía ritmo, tanto frecuencia, tanto eje, tanto, y ellos se quedaban. Y la onda T, y el intervalo QR, y el complejo QRS, y el segmento ST, y la onda T, y el intervalo QT. Nada más ustedes se quedan en el tercer paso y ya está, leído en el electro para ustedes. No es así. A veces ustedes con una lectura acuciosa pueden dar el diagnóstico. El intervalo QT puede ser corto o puede ser largo. El más común es el largo. Y entonces pueden evitar incluso la muerte súbita de los pacientes. O pueden encontrarse con esto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es la evidencia de una canalopatía. Esto es lo que se llama el síndrome de Brugada, ¿no? De Brugada. Simula un bloqueo de rama derecha, ¿se dan cuenta? Está simulando un bloqueo de rama derecha, pero la onda R' es ancha, parece una aleta de tiburón. Ese es el clásico síndrome de Brugada. Y eso predispone al desarrollo de arritmias malignas y muerte súbita.
Y en la actualidad no tiene cura. En la actualidad no tiene cura. Se da algo de tratamiento, pero no tiene cura. Entonces, por lo menos el paciente no se muere sin diagnóstico, ¿no? Existen otras condiciones, como por ejemplo, a veces uno puede decir, uy, este paciente tiene una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y es porque se encuentra esta onda, que se llama la onda teta, ¿no?, en el segmento ST, en B1 y en B2. Y es propio de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y eso sí se puede curar. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho sí se puede curar mediante ablación y predispone al paciente a sufrir de arritmias marinas, taquicardia ventricular. No lo van a creer, pero a veces ustedes se van a ver con pacientes que vienen caminando y están con taquicardia ventricular. Y hablan con ustedes y están con taquicardia ventricular. Oh, sí, doctor, bueno, ¿qué tienes? Palpitaciones. Le tomas un electro y están con taquicardia ventricular. Y tienen estas cosas. Tienen esto. ¿Se puede morir en cualquier rato? Sí, se puede morir, pero están caminando con eso, ¿no? Mi última paciente fue el año pasado, una mamá de 3 hijos, joven, que se hace una liposucción, ¿no es cierto? No sé para qué se hizo una liposucción, tenía una caderota así, pero quería una cinturita así. Bueno, ese es otro tema. Se hizo una liposucción y hace una arritmia maligna en plena cirugía. Casi se muere, la sacan, todo. Viene y era una taquicardia ventricular. Le mandamos a hacer la ablación y salió bien. Entonces, a veces, lo importante es que ustedes vean y lean bien el electro. No se queden en el ritmo, frecuencia, eje y la onda P, y el intervalo PR, el complejo QR, y el segmento es y el intervalo que usted mídalo, miren todo eso, por eso les digo. A veces cae sobre el ST algunas ondas, hay algunas alteraciones, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir que el electrocardiograma sea absolutamente normal. Que el electrocardiograma sea absolutamente normal y el paciente tenga molestias muy frecuentes, por lo menos diarias, intradiarias, o por lo menos 3 veces por semana. Solamente ahí, cuando las molestias son muy frecuentes, está indicado hacer el estudio Holter, ¿no? El estudio Holter es un estudio de arritmias, para las arritmias. Hemos mencionado Holter en el diagnóstico de cardiopatía isquémica, pero esa no es su principal indicación, sino el estudio de arritmias. Y hay que hacer el estudio Holter cuando las molestias son bastante frecuentes, porque cuando son esporádicas, se le presenta una vez cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, pues no van a descubrir, porque el estudio Holter máximo lo podemos dar por 72 horas. No van a descubrir nada, y lo más común es que le pongamos por 24 horas. Si en ese día no hizo nada, no significa que no tenga. Por eso existen otros dispositivos, los monitores implantables, ¿no es cierto? Los monitores implantables, que son pequeños dispositivos que se ponen debajo de la piel y se pueden quedar ahí meses. Y entonces cuando el paciente, se le enseña al paciente, a ver, mira, ya te puse el dispositivo, aquí hay un pequeño promontorio, ese es un botoncito, sí, ya está. Si te viene la palpitación, aprietas ese botoncito, ya está. Nada más, eso es todo lo que tienen que hacer. Y entonces a veces sí se descubre que hacen taquiarritmias, arritmias malignas o hacen bloqueos. Entonces el monitor implantable es muy importante. Hay otros estudios que hacen ya los electrofisiólogos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto lo pongo porque es muy importante que ustedes cuando vean el electrocardiograma digan tiene una frecuencia aproximada de 70, 75. ¿Por qué? Porque la frecuencia no es exactamente la misma de segundo a segundo ni de minuto a minuto. Debe haber una variabilidad, eso es lo normal. Cuando no hay variabilidad, eso está mal. Eso se asocia a un aumento de la mortalidad cardiovascular. El estudio de postpotenciales también, el TIS-3, el ecocardiograma, ¿para qué es importante? El ecocardiograma es importante para detectar si tiene cardiopatía el paciente. Por eso es que a veces en forma rutinaria a los pacientes en los que se sospecha arritmia se le pide un ecocardiograma. A pesar de que se le haya examinado y no se le encontró soplos ni nada, porque ya les he dicho, por ejemplo, que la cardiopatía hipertrófica puede no tener soplo, sobre todo en un 30%. Tiene soplo en un 30% en reposo, tiene soplo en otro 30% cuando hace esfuerzo.
pero en un 30% no hay soplos, no hay nada. Entonces hacemos un ecocardiograma y puede tener una cardiomiopatía, y si viene por palpitaciones, el paciente puede estar haciendo arritmias severas. Y finalmente, a veces no se descubre nada y el paciente sigue con los problemas. Sigue teniendo palpitaciones, mareos y todo. Puede terminar en el estudio electrofisiológico, pero esos son los menos frecuentes. En la mayoría de veces, siguiendo estos pasos, uno descubre cuál es la molestia o cuál es el origen de las molestias de los pacientes, ¿no? Este es un cuadro simplemente para decirles de los antiarrítmicos, ¿no? Con diferentes clases, clase 1, 2, 3, 4. Y para que vean aquí que en ninguno de estos cuadros está la digoxina. No está la digoxina. No es un antiarrítmico. No está considerado un antiarrítmico. Para que vean que la amiodarona es un buen antiarrítmico, tiene casi todas las acciones. Sin embargo, entonces es bastante tóxico, ¿no? Existen fármacos que especialmente influyen sobre el canal de sodio, como la quinina, la procalcitonin, la tecainina, otros sobre el canal de potasio, otros sobre los canales de calcio y finalmente otros sobre el sistema nervioso adrenérgico. Según eso se clasifica. El estudio electrofisiológico es un estudio invasivo. Ahora ya no se utilizan tantos cables, se utilizan solamente 2, pero mediante estos cables que tienen estos dispositivos, uno puede detectar dónde está el origen de la taquicardia, tanto a nivel ventricular izquierdo como ventricular derecho, a nivel ventricular izquierdo o derecho y a nivel nodal, ¿no? Entonces, mediante el estudio electrofisiológico no solamente somos capaces de trazar el electrocardiograma, sino que somos capaces de trazar el electrograma de His, ¿no? Esto que está aquí es el electrograma de His, el impulso eléctrico, lo que no nos da el electrocardiograma normal. Entonces, es así como abordamos a un paciente con una posible arritmia. Las arritmias se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, pero las vamos a clasificar en términos sencillos en bradiarritmias, ¿no? Y en taquiarritmias. ¿Sí? Ya hemos dicho que tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias se pueden clasificar, se producen por falla en la génesis del impulso eléctrico o falla en la conducción del impulso eléctrico, ¿no es cierto? En la conducción del impulso eléctrico. La falla en la génesis del impulso eléctrico ocurre por, ya sea enfermedad del nódulo sinusal, puede ser que el nódulo sinusal ya no produzca ningún impulso eléctrico o por exposición a drogas. Eso puede ocurrir. También puede ocurrir falla en la conducción del impulso generado en el nódulo sinusal hacia la aurícula, o falla en la conducción del impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular. ¿No? Cuando falla el nódulo sinusal, ya sabemos nosotros que existen otros marcapasos subsidiarios, ¿no es cierto? Sabemos que el nódulo sinusal es el marcapaso predominante, pero si falla el nódulo sinusal, existen otros marcapasos subsidiarios. El principal marcapaso subsidiario es el nodo auriculoventricular. Si falla el nodo auriculoventricular, está en las de His, ¿no es cierto? Y así. El problema es que la frecuencia intrínseca de esas estructuras es mucho menor que la frecuencia del nódulo sinusal, ¿no es cierto? Y ocasionalmente pueden ser inestables esos marcapasos subsidiarios, como veremos posteriormente. Entonces, las bradiarritmias se producen por compromiso del origen del impulso eléctrico en el nódulo sinusal o por compromiso de la conducción del impulso eléctrico del nódulo sinusal al tejido auricular o por compromiso de la conducción del impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular. De modo que las dos primeras condiciones, falla en la producción del impulso eléctrico del nódulo sinusal o falla en la conducción del impulso eléctrico generado en el nódulo sinusal al tejido auricular, lo conocemos como disfunción del nódulo sinusal o enfermedad del nódulo sinusal o síndrome del seno
enfermo. Tiene todos esos nombres: disfunción del nódulo sinusal, enfermedad del nódulo sinusal o síndrome de seno enfermo. Mientras que las alteraciones en la conducción del impulso eléctrico a nivel del nodo auriculoventricular los conocemos como bloqueo auriculoventricular. Todo ello nos produce bradiarritmias, ¿no? Ya sabemos esto, ya sabemos que la principal propiedad del nódulo sinusal es su automatismo y que este automatismo se debe a la fase 4 inestable y que la fase 0 del nódulo sinusal está dada fundamentalmente por el ingreso del calcio, ¿cierto? Esto es otra vez lo mismo, ¿no? Fase 4 que nos da la automaticidad, fase 0, fase 3, fase 4. Ese es el potencial de acción del nódulo sinusal. También ya hemos dicho cómo es que este potencial de acción está influenciado ya sea por la acetilcolina o por el sistema nervioso simpático a través de los receptores beta 1, ¿cierto? Ya hemos mencionado eso. Entonces, cuando enfrentamos una posible enfermedad del nódulo sinusal o una posible bradiarritmia cuando enfrentamos al revés, cuando enfrentamos una bradiarritmia por un posible problema en el nódulo sinusal o por una posible enfermedad del nódulo sinusal o por un posible síndrome de seno enfermo, tenemos que pensar de esta forma. Este problema de bradiarritmia se debe a un problema intrínseco del nódulo sinusal o a un problema extrínseco del nódulo sinusal. Es muy importante descartar los problemas extrínsecos del nódulo sinusal porque existen muchas condiciones que nos pueden producir disfunción del nódulo sinusal y que son reversibles. Dentro de estas están el hipotiroidismo, la apnea del sueño, la hipoxia, la hipotermia, la presión intracraneal incrementada, ¿no es cierto?, la miocarditis, el propio COVID-19 y el reflejo vagal. Todas estas son condiciones que nos pueden producir bradiarritmia y que son reversibles si las combatimos. Si combatimos el hipotiroidismo, la hipotermia, la hipoxia, ¿no es cierto? Bueno, en fin, la miocarditis la podemos combatir realmente solamente con medidas de usted. O la causa más frecuente de disfunción extrínseca del nódulo sinusal son la medicación. El uso de beta bloqueadores, de metildopa, los calcio-antagonistas de tipo no dihidropyridínico, o sea, el diltiazem, el verapamil nos puede producir los beta bloqueadores, la digoxina, miren aquí, la amiodarona, la dronedarona, la todos nos pueden producir bradiarritmia, disfunción del nódulo sinusal. Es muy importante entonces descartar eso en el paciente. Viene con bradicardia severa, ¿qué está recibiendo? Un beta bloqueador. Ahí ya. Marcapaso, pero no, suspendamos el beta bloqueador, se acabó. Y eso es muy frecuente en personas de edad avanzada, porque en las personas de edad avanzada la frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Es muy frecuente, por eso les dije, cuando hablamos de hipertensión, hay que usar con cuidado en las personas de edad avanzada los beta bloqueadores y los calcio-antagonistas tipo diltiazem y tipo verapamil. Por esto, porque se puede producir disfunción del nódulo sinusal. Los calcio-antagonistas, los beta bloqueadores, los otros antiarrítmicos, tienen que descartar todo eso. Entonces, si descartamos eso, y es un problema reversible, viene con disfunción del nódulo sinusal, pero por causa reversible, se combate esa causa y se libera al paciente de la necesidad de un marcapaso, del implante de un marcapaso. Se libera al paciente. Ahora, descartando eso, entonces podemos encontrarnos con causas intrínsecas de la enfermedad del nódulo sinusal. Dentro de ellas está la enfermedad coronaria, tanto crónica como en el infarto agudo del miocardio. En el infarto del miocardio diafragmático es muy común que se complique con bradicardia. Y la bradicardia puede ser sinusal, por disfunción del nódulo sinusal o por bloqueo auriculoventricular. En el 60% de los casos, la arteria del nódulo sinusal es rama de la coronaria derecha, por eso en el infarto diafragmático puede pasar eso. En el 40% restante es rama de la circunfleja. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Y así, cuando hay enfermedad intrínseca del nódulo sinusal, entonces nos dedicamos a estudiarlo. El paciente
con enfermedad del nódulo sinusal puede estar completamente asintomático. Puede estar asintomático. De hecho, hay viejitos que permanecen sentados, tranquilos, nunca les pasa nada, y están con su enfermedad del nódulo sinusal. Nunca les pasa nada. Puede estar completamente asintomático, ¿no? Pero hay otros pacientes que vienen por palpitaciones, angina, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, hipotensión, síncope, presíncope y debilidad. Hay otros pacientes. Entonces, frente a un viejito que viene con mareos, presíncope, síncope, palpitaciones, uno tiene que descartar la posibilidad de que tenga una enfermedad del nódulo sinusal. Frente a una persona de edad avanzada, por ejemplo, de acá a unos años, cuando yo pase a la tercera edad, entonces, si yo vengo con mareos, síncope o presíncope, yo solito me voy a hacer mi diagnóstico, no voy a confiar en ninguno de ustedes. Entonces, ¿qué puedo tener? Una enfermedad del nódulo sinusal. O sea, en un viejito que tiene, vuelvo a repetir, mareos, síncope, presíncope, palpitaciones, debilidad, incluso insuficiencia cardíaca o angina, sospechen que el paciente pueda tener un síndrome del seno enfermo, ¿no? El síndrome del seno enfermo tiene varias manifestaciones. Cuando falla la producción del impulso, se llama arresto sinusal. Es decir, no produjo ningún impulso y hay arresto sinusal. El paciente entra en paro, la verdad, vamos a ver los efectos. ¿No? Puede tener una bradicardia persistente, lo que se llama la bradicardia sinusal inapropiada. Esta básicamente se manifiesta porque esa frecuencia cardíaca no aumenta cuando debiera aumentar. ¿Cuándo debe aumentar la frecuencia cardíaca? A ver un ejemplo, Tito. Un aumento de la actividad simpática. ¿Cuándo? Ejercicio. ¿Ah? ¿Estás feliz? Ejercicio. Fiebre. Hace ejercicio el paciente, debe aumentar la frecuencia cardíaca. De hecho, a estos pacientes se les puede hacer una prueba de esfuerzo para ver si aumenta su frecuencia cardíaca. Si no aumenta su frecuencia cardíaca, tienen bradicardia sinusal inapropiada. Fiebre, las emociones, ¿no es cierto? Debiera aumentar, pero si no aumenta, entonces puede haber bradicardia sinusal inapropiada. ¿Cuándo decimos que la bradicardia en una persona es importante? Me dicen que se investigue, porque muy frecuentemente me llaman por bradicardia en emergencia. Doctor, este paciente está con bradicardia. Voy y sí tiene bradicardia. Tiene una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. ¿Cuándo es importante? Cuando tiene menos de 40 estando despierto. Ahí es importante. Porque estando dormido la frecuencia cardíaca nos puede bajar hasta menos de 40, por si acaso les aviso. Ya pueden estar viendo la luz y no pasa nada, están dormidos. Por eso se sueñan con los ángeles, se sueñan que están volando, ¿no? Entonces, entonces que están viendo la luz, no hay problema. ¿Ya? Entonces, si la frecuencia cardíaca es menor de 40 estando despierto, esa bradicardia merece investigarse. Pero si es mayor de 40, no hay problema. Muy bien, arresto sinusal ya dijimos que no se produce. Puede haber bloqueo de salida. Existen tres tipos. ¿En qué consiste esto? El impulso eléctrico se produce, pero o se conduce lentamente, ¿no?, a la aurícula, o hay diferentes tipos de salida, de bloqueos, por ejemplo, bloqueo tipo 1, tipo 2, o bloqueo completo de salida del impulso eléctrico del nódulo sinusal al tejido auricular. El bloqueo completo de salida no se puede distinguir del arresto sinusal. No se puede distinguir en el electrocardiograma. ¿Ya? Y luego está este síndrome bradicardia taquicardia. Es otra forma de síndrome de seno enfermo o enfermedad del nódulo sinusal. Bueno, de esto ya hemos hablado. Bradicardia, pausa sinusal o arresto sinusal o bloqueo de salida. La incompetencia cronotrópica es la característica de lo que hemos dicho, la taquicardia sinusal inapropiada, que es una forma de enfermedad del nódulo sinusal. La bradiarritmia, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene frecuencia aquí? 2, 4, 5.
Tiene 60 latidos. No está tranquilo, ¿no? Tranquilo. Menos de eso, hablamos de bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. ¿Qué les parece esto? Esto es puede ser un arresto sinusal o un bloqueo sinoauricular de tercer grado. Bloqueo sinoauricular completo. No se puede distinguir en el electrocardiograma, ¿no? Y este es el electrocardiograma, el Holter de un atleta en el sueño. Observen, normal y pum. Tremenda pausa. ¿Sí? Ahí es cuando vio la luz, ¿no les digo? Y luego regresa. Ese es un arresto sinusal. No se puede distinguir del bloqueo de salida de tercer grado. Bloqueo de salida sinoauricular de tercer grado, un arresto sinusal. No hay una P y pausa. Acá es un poco diferente, ¿no? Este es un bloqueo de salida de tipo Wenckebach. El intervalo PP aquí se va acortando hasta que uno de los impulsos no es conducido. Es un bloqueo sinoauricular. Esta ahorita señala la onda P, y cada vez este intervalo es un poco más corto. Y resulta que no sale un impulso. Es un bloqueo de salida sinoauricular de segundo grado tipo Wenckebach. Ese sí se puede ver, ¿no? Un acortamiento, observen, esta distancia de aquí a aquí es más larga que de aquí a aquí. Y esta es más larga que de aquí a aquí y aquí ya no sale. Y otra vez se repite el ciclo. Este es de tipo 2. Este es de tipo 2. ¿Por qué se reconoce? Porque la pausa de esta es el doble de la frecuencia cardíaca que la precede. Por eso se reconoce. Esta pausa de aquí a acá es el doble de esta. Entonces un bloqueo sinoauricular de tipo 2. Por eso se reconoce. Entonces existen bloqueos de salida sinoauricular de primer grado. ¿Se puede reconocer en el electro? No se puede reconocer. En el tercer grado, ¿se puede reconocer en el electro? No se puede reconocer. Podemos reconocer en el electrocardiograma el de segundo grado tipo Wenckebach, sinoauricular tipo Wenckebach, o el de segundo grado tipo 2 o de Movis 2, ¿no? Luego está el síndrome bradicardia taquicardia. Luego está este síndrome bradicardia taquicardia. ¿En qué consiste este síndrome? Son pacientes que sufren taquiarritmias. En este caso ustedes tienen una fibrilación auricular, pero puede sufrir una taquicardia paroxística supraventricular. Y después se recuperan, la mayoría de veces espontáneamente, pero con una bradicardia. A veces estos pacientes tienen la mala suerte, ¿por qué lo digo? Tienen la mala suerte de llegar a emergencia y los descubren con su taquiarritmia. Les ponen una medicación y la frecuencia, los ojos del médico se les abre de este tamaño, porque la frecuencia fácil se va a menos de 30. 25, se va a morir, les ponen cualquier medicación. Eso pasa. Entonces, sufren episodios de taquicardia, por eso tienen palpitaciones, por eso pueden tener también angina, porque al tener taquicardia tienen dolor, tienen palpitaciones, y después de que se recuperan, la mayoría de veces, espontáneamente bajan a una frecuencia cardíaca muy baja. Observen aquí, ¿cuánto tiene frecuencia? 30, ¿no es cierto? 30 latidos por minuto. Se llama síndrome bradicardia taquicardia. Y es una forma de disfunción del nódulo sinusal. Es una enfermedad del nódulo sinusal. Síndrome bradicardia taquicardia. Y aquí ya también, ¿qué cosa tienen? Primero tuvieron palpitaciones, angina. Aquí ya también, ¿qué tienen? Síncope. Después que se recuperan de eso con una frecuencia de 30, ¡pum! Se desmaya. Y a veces la frecuencia es menor de 30 y se desmaya. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo mismo, ¿no? Un síndrome de bradicardia taquicardia. Observen, aquí está con fibrilación auricular. Fibrilación auricular y luego ¡pum! Tremenda pausa. Y luego quiere entrar al perismo sinusal. Y aquí entra el perismo sinusal. Síndrome bradicardia taquicardia.
Entonces, nuevamente, la anamnesis resulta muy importante para hacer el diagnóstico. La lectura del electrocardiograma resulta muy importante para hacer el diagnóstico. ¿De qué tipo de cosas estamos viendo? ¿En quiénes sospechamos? Pacientes con palpitaciones, angina, mareos, presíncope, síncope, ¿cierto? Sospechamos. Luego, a veces puede resultar que le toman el electrocardiograma, en ese momento viene el paciente con eso, doctor, me pasa esto, me mareo, le toman el electro y no tiene nada. ¿Con qué frecuencia le pasa eso? Doctor, casi todos los días, todos los días un Holter. Le hacen el estudio Holter, se le pasa casi todos los días y van a descubrir eso en el Holter. O si le pasa muy esporádicamente, pues le ponemos ¿qué cosa? Estos monitores implantables. Doctor, no, eso me pasa una vez por año, que sería una vez cada 6 meses, pero puede ser. Entonces, ahora en nuestro país hay eso, sí hay eso. En el Holter, yo tengo el Holter, pero yo no tengo nuestro para los. Me avisan nomás si necesitan. Pero no tengo esto, por ejemplo, porque esto también necesita un aparato especial para leer, ¿no? Y obviamente debe tener un costo, ¿cierto? La prueba de esfuerzo, como les decía, alguien dijo, la prueba de esfuerzo, hay que hacer esfuerzo para ver si ahí está el doctor Ramio con Zoom, no, ya está con menos pelo, ningún pelo ya tiene, todavía tiene algunos pelos de tonto, ahí ya no tiene ningún pelo de tonto. Entonces, y viene con su bradicardia sinusal inapropiada, incompetencia cronotrópica, una forma de enfermedad del nódulo sinusal. Ya hace la prueba de esfuerzo, ¿no es cierto? No sé, ¿cuál de ustedes tendrá la prueba de esfuerzo? Y resulta que no incrementa su frecuencia cardíaca. En algunos casos, podemos llegar al estudio neurofisiológico, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente, en el 99% de casos, es con un electro, un Holter, un monitor implantable, una prueba de esfuerzo, lleguemos al diagnóstico. De veras que sí. Yo en todo este tiempo a nadie me han dado estudio electrofisiológico por bradicardia. A nadie. Entonces ya me voy a jubilar. Pero por eso dice también la bibliografía, dice que es muy raro que lleguen al estudio electrofisiológico. ¿Y cuál es la solución? Ponerle un marcapaso. En todas estas situaciones hay que colocar un marcapaso. En general ya no se pone este marcapaso, ¿no? Este es un marcapaso unicameral que se pone en el ventrículo derecho. Ahora se pone un marcapaso bicameral que se pone un cable en la aurícula derecha y el otro cable en el ventrículo derecho. Un cable en la aurícula derecha y el otro en el ventrículo derecho. Muy bien, 2 minutos más y seguimos avanzando. Como he venido 2 minutos tarde. La otra causa de las bradiarritmias, hemos dicho que entonces una causa de las bradiarritmias es enfermedad del nódulo sinusal con todas las manifestaciones clínicas y electrocardiográficas que hemos mencionado, ¿cierto? 2. La otra causa de bradiarritmias es una alteración en la conducción del impulso eléctrico, ¿no? ¿A nivel de dónde? A nivel del nodo auriculoventricular. También ya les he dicho que la única conexión eléctrica entre aurículas y ventrículos es el nodo o la unión auriculoventricular. El nodo auriculoventricular con el haz de His es la única conexión normal. Cualquier otra conexión es anormal. Por lo tanto, aquí también debemos estar atentos a las causas de la alteración de la conducción a nivel del nodo auriculoventricular, porque también existen causas reversibles de bloqueo auriculoventricular y causas irreversibles de bloqueo auriculoventricular. Aquí tienen ustedes causas hasta iatrogénicas, ¿no? La isquemia miocárdica aguda puede ser reversible o irreversible, ¿sí? Y otras puede haber hasta causas congénitas de bloqueo auriculoventricular. ¿Existen causas reversibles del bloqueo auriculoventricular? Sí. Por ejemplo, una de ellas es la hiperpotasemia. Muy frecuentemente nos llaman de emergencia en un paciente que tiene falla renal, está con bloqueo auriculoventricular completo. Vamos, ¿cuánto está su potasio? Está en 6. Corríjame el potasio, y desaparece el bloqueo auriculoventricular.
¿Qué otras causas de bloqueo auriculoventricular? Otra vez en los viejitos, los cancerosamistas, hipolidescen, benzodiazepamil, los beta-bloqueadores, la digoxina, otra vez son los antiarrítmicos, las neuronas, otra vez propafenol y todo lo que han visto son causas de bloqueo auriculoventricular. Entonces, hay que descartar todo eso antes de darle el tratamiento definitivo, ¿no? El bloqueo auriculoventricular, así como hemos hablado del bloqueo sinoauricular, que tiene 3 grados, de primer grado, de segundo grado, con 2 tipos, y el completo, que es el de tercer grado, aquí también existe de primer grado, y ahí nos vamos a quedar, el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Eso ya lo saben. ¿En qué consiste el bloqueo auriculoventricular de primer grado? ¿En qué consiste? Electrocardiográficamente. Ya lo saben. Espero que lo sepan. El PR más grande. No, más No, marcado más- que eso. O sea, no, y más- con lapicerito. Más marcado. Sí, con lapicerito. más largo. La prolongación del intervalo PR mayor de 0,20. Ahí decimos bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿No? Esta prolongación del intervalo PR es esperable en personas mayores de 65 años. Es esperable. No es que sea normal, de hecho es anormal. Significa que se está prolongando la conducción a nivel de la unión auriculoventricular. Pero es esperable. ¿Por qué? No necesita tratamiento, ¿cierto? No produce síntomas y es un bloqueo auriculoventricular que se caracteriza por una prolongación del intervalo PR mayor de 0,20 milisegundos. 0,20 segundos. Mayor de 200 milisegundos, mayor de 0,20 segundos. Entonces, eso es esperable en las personas mayores. No es esperable. ¿En quién no es esperable? ¿En qué pacientes jóvenes no es esperable? Es criterio de actividad de enfermedad de inflamación. Fiebre reumática. En la fiebre reumática, el bloqueo auriculoventricular de primer grado es criterio de miocarditis, de que está activa la miocarditis. Fiebre reumática. Ahí no es esperable. Esto no amerita ningún tipo de tratamiento. Bueno, nos quedamos ahí. Ya vemos mañana esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El miércoles le tomo examen a todos, ¿sabes? Porque por lo que estoy calculando, yo creo que terminamos el curso el miércoles. ¿Sí? Y a todos. Sí, los que quieren vienen para sus horarios, los que no. Muy bien. Esto. Ninguna ¿Alguna pregunta. pregunta? Ninguna pregunta, bro. Oh, muy bien. Ya nos vemos.